Bueno, ya nos saludamos, así que nuevamente buenas noches para aquellos que vienen a ver el video solamente. Estábamos en 1 Pedro capítulo 4 y habíamos quedado en el versículo 9. ¿Sí? Venimos hablando de lo que es cómo comportarse en el caso del sufrimiento. Y acá, en una parte, versículo 9 dice, abran las puertas de su hogar con alegría, o sin quejarse, o no lo hagan a regañadientes, o sin murmurar de nadie. Son todas traducciones distintas. Al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar para dormir. Voy a leer un texto que formaría parte de la enseñanza de la iglesia primitiva. ¿Sí? Cuando uno lee el origen de esto, el texto se llama La doctrina de los 12 apóstoles, pero bien, no se sabe bien quién lo escribió, así que más lo viene leerlo, no es el texto sagrado, pero como aclaratoria vale. Todo el que llegare a vosotros en el nombre del Señor sea recibido, es el texto bíblico. Luego, examinándole, le conoceréis, pues tenéis inteligencia de su derecha, por su derecha y por su izquierda. O sea, tener un análisis de la persona. Si el que llega es un caminante, ayúdenlo en cuanto puedan. Sin embargo, no permanecerá entre ustedes más de 2 días, si hubiera necesidad 3. Acuérdense que en aquella época, aquellos que estaban divulgando la palabra del Señor y también estaban confortando a las iglesias, iban caminando de un lado a otro y necesitaban hospedaje. A eso se está refiriendo eso. Tal vez hoy día no tiene tanta aplicación, pero el principio es válido. Mas si quiere establecerse entre ustedes, teniendo un oficio que trabaje y así se alimente. Acuérdense que el apóstol Pablo, hasta que no le llegó una ofrenda de la iglesia de Tesalónica, estuvo trabajando en Corinto haciendo carpas. Cuando le llegó la ofrenda, se dedicó completamente al servicio del evangelio. Mas si no tiene oficio, provean conforme a su prudencia, de modo que no viva entre ustedes ningún cristiano ocioso. Si aquello que le dice Pablo en Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma, se aplica a esto. En caso que no quisiera hacerlo así, es un traficante de Cristo, estén alerta contra los tales. De vuelta, no es el texto bíblico, pero es una aclaración que creo que tiene bastante fundamento y nos ayuda a protegernos a veces de aquellos que tal vez no tienen tantas intenciones y con la excusa de servir al Señor, se quieren servir a sí mismos y mantenerse a sí mismos y que sea la iglesia la que los mantiene. ¿Sí? Bien, vamos al versículo 10. Y acá nos metemos en un tema que me parece que lo vamos a cortar acá nomás. ¿Qué dice el versículo 10? Se me perdió acá está. El apunte. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y esto lo quiero enfatizar. ¿Sí? Porque viene hablando de cosas, pero también viene hablando de los dones espirituales, que Pablo también mencionó en Efesios, en Romanos y en 1 Corintios, tanto en Romanos como en Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4. ¿Sí? Son dones, son carismas que Dios da a los hermanos para el servicio de la iglesia. Y dice, úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Otra traducción, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas o en sus diversas
diferentes manifestaciones. Y acá podemos sacar algunas cosas. Primero, que nadie puede decir que no tiene por lo menos un don espiritual para el beneficio de la comunidad cristiana, de los hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Pablo en Efesios capítulo 4. Ahora bien, otra cosa que tampoco que tampoco existe, es que haya una persona que centre en sí misma la totalidad de los dones. ¿Sí? Que sea un superdotado y súper entregado de la gracia de Dios, que le haya dado todos los dones reunidos en una sola persona. Imposible. Porque nos necesitamos los unos de los otros. Entonces, es importante, es fundamental, que cada uno de nosotros hagamos un estudio concienzudo, veamos aquellas cosas que nos gusta hacer, que vemos que las hacemos con gusto y que tiene efecto en los demás. Efecto positivo, ¿no es cierto? Porque a veces hay alguno que molesta por gusto y no es un efecto positivo lo que está generando. Entonces, veamos aquellas cosas. Muchas veces nos encontramos con esto, no sé cuál es mi don. Perfecto, hermano. Podés buscar ayuda, pero andar revisando qué es lo que te gusta hacer en tu vida. ¿Sí? Por ahí muchos anhelan el don que tiene el otro, pero hay una cosa que Dios le dio a cada uno, Dios nos dio a cada uno, que nadie más lo puede hacer tan bien como nosotros. ¿Sí? Eso es lo que estamos enfatizando, el don espiritual. Ahora bien, algo que plantea fundamentalmente acá, debemos ser fieles usando los dones dados por Dios, porque fueron dados para el servicio de los demás y no para beneficio propio. ¿Sí? A veces encontramos personas que se creen que porque tienen un cierto don, bueno, lo usan cuando quieren, como quieren, total, yo soy el dispensador de este don. El que dispensa el don es Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de usarlos fielmente de acuerdo a su voluntad para edificar el cuerpo de Cristo. Algunos se creen con derecho de usarlos como mejor les parezca. ¿Sí? Otros creen que no tienen ningún don. Pedro exhorta a ambos. ¿Sí? Cada uno tiene dones dados por el Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, Efesios 2:11. ¿Sí? No somos dueños de esos dones, sino administradores que deben ser fieles de la multiforme gracia de Dios. La realidad es una, la gracia de Dios, pero tiene distintos tonos, distintas tonalidades, distintas, la palabra que se usa allí es variopinta, ¿sí? De diversos colores y de acuerdo al servicio requerido, las características de las personas y la medida con que es repartida a cada uno. Vamos a leer 1 Corintios 4, que habla de este tema. Tengo tantas marcas de pasajes que tengo que leer que no lo encuentro. Bien, 1 Corintios 12, versículos 4 en adelante, de 4 al 7. Ahora bien, fíjense lo que está diciendo, ¿no? Hay diversidad de dones, está hablando de los dones espirituales, pero el espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, puede haber un don, pero puede ser ejercido por distintas personas porque tienen distintos ministerios con el cual ejercer, tal cual como dijimos antes, de acuerdo a las categorías, de acuerdo a la personalidad de cada uno, la forma de actuar de cada uno. Entonces, un mismo don, no es que se llegó un don y bueno, ya está, cubrió la cuota de la iglesia y nadie más puede tener ese don. No, podemos tener distintos ministerios, ¿sí? Pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, puedo tener un don que se manifiesta en distintos ministerios, y dentro de eso, cada uno de esos ministerios, hay distintas formas de operar, distintas formas de obrar. Entonces nadie puede decir, este don está cubierto en la iglesia y yo me corro. Porque por ahí el Señor te llamó
y te llamó a hacer ese servicio de otra manera, que el otro hermano no está destinado. Pongamos, el ejemplo más común es el don de evangelista, ¿sí? Y puede ser que haya alguno que tenga el ministerio de ser un evangelista en público, y hay otro que tiene el ministerio de ser evangelista en privado, mano a mano. Y cada cual es eficiente, y es un don que Dios dio, y cada uno es bendecido en la medida que ponga en ejercicio ese don para poder satisfacer la necesidad de enseñanza de la iglesia. Pero a cada uno, versículo 7, les da la manifestación del Espíritu para provecho. Distintos dones, distintas formas de servir o ministerios, distintas maneras de trabajar u operaciones, pero a cada uno se le da un don como mínimo y tiene la responsabilidad de ponerlo en ejercicio de manera fiel. Lo único que se le pide a un administrador es que sea fiel en el ejercicio. Y ser fiel es hacer tal cual como el dueño, es Dios, lo desea para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿sí? El fin del ejercicio de nuestro don no tiene que ser el engrandecimiento de la persona, sino tiene que ser engrandecer a nuestro Dios, ¿sí? Para que cada uno de nosotros nos edifiquemos y nos ayudemos mutuamente de acuerdo a la voluntad de Dios y consciente de la responsabilidad que ello implica, sabiendo que hemos de dar cuentas a Dios por su empleo correcto. Vamos a leer el versículo 11 y terminamos con este tema de los dones, ¿sí? ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. ¿Sí? A ver, acá Pedro da como ejemplo dos. No necesariamente son los únicos dos. Pablo tiene una lista en Romanos, tiene otra lista en Efesios, tiene otra lista en Corintios. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué ejemplo nos da Pablo? Nos da dos. Uno de palabra, ¿sí? Que es la enseñanza y la predicación, con la responsabilidad de dar la palabra de Dios con fidelidad y sin interponer opiniones personales. Por eso es necesario que oremos los unos por los otros, especialmente por aquellos que tienen la responsabilidad de entregar la palabra del Señor. Porque muchas veces nos sentimos tentados a poner opiniones personales. Y nuestra palabra tendría que ser como si Dios mismo hablara. Miren qué responsabilidad cae sobre cada uno de los que tomamos el ejercicio de la palabra, sea en la predicación o la enseñanza. El otro don que da de ejemplo es de acción, ¿sí? Es servir a los demás. Ahora, debe hacerse no con mis fuerzas, sino con la fuerza suministrada por Dios, porque nuestras fuerzas naturales no sirven de nada en un servicio espiritual. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las sarmientos, los pámpanos. Separados de mí, nada, no algo, nada podéis hacer. Entonces, lo que hacemos en nuestras fuerzas no sirve de nada, lamentablemente, aunque nos cansemos y nos agotemos. Seamos conscientes con esto. Obrando de esa manera, solo Dios recibirá la gloria que se merece cuando usamos los dones entregados para el fin que se nos dio. ¿Sí? Mateo capítulo 5, y ya lo estamos encontrando, y con esto terminamos. 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Terminamos con la doxología que escribió Pedro en la mitad del capítulo,
Pero bueno, evidentemente esa mención de hacer las cosas, de llevar la gloria a Dios, lo indujo a escribir esta doxología. A Dios, a Él, sea toda la gloria y todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. Bueno, 20:30 o'clock, para que no se quejen. Nada más, hermanos, que el Señor nos bendiga.